Mi nombre es Sebastián Zamudio y esta es mi presentación y explicación de la respuesta a mi control 2. Primero en este video la pregunta 1 al respecto. Si puedo compartir pantalla, porque prefiero ahora hacerlo de forma más visual a mi anterior control, que lo hice únicamente con mi cámara. Bueno, la pregunta 1, primero me pedían determinar la función de corriente que pasaba a través de una juntura NP, un diodo, en función del voltaje, en donde primero que todo asumí con la fórmula de corriente que pasa a través del diodo en función del voltaje, de esta forma que es I0 por una exponencial de un voltaje dividido en el voltaje en BT menos 1. Esa es la fórmula que hay aquí, en donde primero que todo fui calculando cada componente para después simplemente evaluar en la fórmula. Primero asumí que estamos a temperatura ambiente, por lo tanto BT es igual a 0,025 voltios. Bueno, aquí lo digo, que bajo el supuesto de que estamos a temperatura ambiente, determino esta cantidad. Para calcular el I0 dentro de esta fórmula, lo que voy a usar es la fórmula de densidad de corriente, la fórmula de densidad de corriente, que aquí la expresé en su, no, aquí en esta tercera línea, ya en su la máxima longitud algebraica, por decirlo así, en donde aquí está componentes de largo, de la juntura, carga del electrón, concentraciones intrínsecas tanto del material, ¿cierto?, del silicio, como las del arsénico y el galio, o sea, los dopajes, y las constantes de difusión. Las constantes de difusión, aquí, en esta parte. Entonces, aquí lo único que hice fue evaluar la carga del electrón, en los largos respectivos, que porque por suerte en cada parte de la juntura de los dopajes son iguales, no así las concentraciones intrínsecas de cada dopaje. La concentración intrínseca obviamente del silicio es la misma, obvio en ambos lados, la suma, y por último acá arriba el cuadrado iba la concentración al cuadrado de intrínseca del silicio es la que va, la que no las constantes de difusión. Reemplacé y evalué los datos según los datos que nos daban, sumé, y básicamente al hacer las operaciones con los números, con las cifras obtenidas, llegué a esta densidad de corriente. Como esto es una densidad dentro de un área transversal, lo siguiente que hice fue multiplicar esto. Bueno, cabe decir que trabajé con centímetros primero que todo, así que el área me iba a quedar en centímetros. Bueno, aquí lo convertí a centímetros, y multiplicar esta densidad, que es correspondiente a un área transversal, o sea, multiplicarla por por el área transversal. Entonces ahí eso me iba a dar la corriente que pasa a través de esa área. Lo cual hice, aquí está determinada el área en centímetros cuadrados, me faltó, por la densidad de corriente, y lo multipliqué y me da la función de corriente que pasa a través del diodo en función del voltaje. Cabe decir que como el dopaje del galio es tipo P y del arsénico es tipo N, la polaridad que tomo al respecto es a partir del terminal 2 al terminal 1. En ese sentido pasa la corriente, y no como se pensaría comúnmente que fuera del terminal 1 al 2, no, de derecha a izquierda según la imagen del control. En la segunda me pedían proponer un circuito en donde pudiera rectificar una señal sinusoidal de 220 con 50 Hz de frecuencia a 12 volts. Con un factor de rizado, un porcentaje de rizado del 1%. Aquí bajo las siguientes aproximaciones, ¿listas? En donde el voltaje en corriente directa es 1 partido en 2F
R la carga, R la carga, la resistencia a la carga, por un condensador, una contactancia, por el voltaje en corriente alterna, que un voltaje rizado de peak to peak era 1 dividido en la frecuencia por la R de la carga, por C por todo multiplicado por el voltaje de la corriente alterna, y por último que el factor de rizado fuera igual al voltaje de rizado dividido en el de corriente directa. Básicamente lo que hice aquí fue reemplazar directamente en la fórmula 3 los dos anteriores en sus formas algebraicas, para luego simplemente evaluarlo, o sea, la frecuencia como 50 Hz, el voltaje en corriente alterna igual a 220, y obviamente el factor de rizado igual a 0,01, porque nos decían que era 1%. No, lo que hice fue ahora despejar la multiplicación RC, básicamente, aquí solamente un trabajo numérico, para llegar a determinar este valor de RC, y ante lo cual lo único que hice fue proponer dos valores, uno para la resistencia de la carga y uno para el condensador, la capacitancia del condensador, que cumplieran en su producto esta cifra. Lo siguiente fue proponer mi circuito que cumpliera el objetivo que me estaban pidiendo a través de una fuente sinusoidal que pasara por un diodo, después fuera rectificada con una acción en paralelo de un condensador con una resistencia con los valores que ya di. Ya, el Vout es 12 voltios en corriente directa y el voltaje de entrada, una fuente sinusoidal de 220 y 50 Hz de frecuencia. Esa es mi respuesta en la parte 1.